Quiero igualmente agradecer a Miguel y a Alejandra por sus hermosas presentaciones y valiosos comentarios, y en particular me gusta ver que le recuerdan a Miguel para que siga con el trabajo, ¿no? Bueno, la idea de escribir este libro surge en primer lugar con el fin de aclarar algunas de las muchas dudas que todos tenemos con respecto a temas del lenguaje, y que muchas veces se refleja en el uso coloquial de ciertos vocablos, y a veces tenemos las dudas y no sabemos que tenemos la duda, ¿ok? Entonces, por eso el primer ensayo inicia abordando los conceptos de lenguaje, lengua y dialecto, dado que la palabra dialecto suele tener una carga peyorativa cuando se aplica a lenguas minorizadas. No es que sea la minoría de gente, sino que se minoriza la lengua, y ese es el caso del maya yucateco. De ahí que el primer ensayo, la lengua maya y el dialecto del español yucateco, una incursión a sus historias, así se llama, pueda asombrar o sorprender a algún lector cuando se entere de que su lengua materna es un dialecto. ¿Ok? Entonces, por eso mañosamente el título se llama así. Otras dudas que solemos tener son, por ejemplo, las que tienen que ver con la manera en la que el maya ha influenciado el español que se habla en esta tierra. Y como ya mencionaron los comentaristas, podemos pensar que con la pura convivencia geográfica es suficiente para esto, pero no lo es. Ese primer ensayo también trata a este respecto de complementar lo que en antropología lingüística se conoce como etnoteorías. ¿Y esto qué es? Son las explicaciones internas de un grupo o sociedad sobre algún fenómeno de su propia cultura, ¿ok? Entonces, la etnoteoría más difundida sobre cómo el maya influencia el español es la que afirma que es debido a las nanas, que suelen ser mujeres mayas hablantes de la lengua, el que los niños aprendan palabras o incluso que adopten el acento. Sin embargo, considero esta explicación no es suficiente, es más bien una creencia. Esa es la etnoteoría. El resto del libro se compone de textos de diversa extensión y fueron escritos con la idea de dar a conocer un poco de la historia de varias de las palabras y expresiones que usamos cotidianamente, pues supongo que al igual que yo, los demás yucatecos sienten mucha curiosidad en saber por qué hablan como hablan. Y de esta forma espero, si bien logro convencer al lector, que cualquier yucateco pueda explicar con argumentos las particularidades de su variedad español, en especial si llegara a ser víctima de burlas de hablantes de otras variedades, ¿ok? Ahora, no sé si está el muchacho ahí porque quería poner una diapositiva. Entonces vamos con la primera, por favor, porque lo que rápidamente yo les quiero platicar es la historia de una palabra, ¿ok? Es un poco como el trabajo que se hace en lexicología, aunque yo no soy lexicólogo, soy fonólogo, pero eso lo hago en ratos libres. Entonces, a mí lo que me gustaría es exponer la historia de esta palabra, ¿ok? Entonces, esta palabra no se encuentra en el libro, pero es prácticamente del mismo estilo de las notas que ustedes van a encontrar en la sección que se llama El español que se habla en Yucatán y otras anécdotas. Ya además me parece que la van a encontrar muy interesante. Entonces tenemos esto, ¿no? Evolución semántica de la palabra tzul. Y con evolución semántica nos vamos a referir a los distintos significados que esta palabra ha tenido a través del tiempo. La siguiente, por favor. Ahora, es probable que la mayoría de los yucatecos que no hablan ni saben maya haya escuchado la palabra tzul como un apellido que se suele escribir de Z-U-L. La siguiente, por favor. Al menos en Mérida, muchas de las personas que conocen este apellido suelen traducirlo como caballero, y a menudo se comenta que las personas que en Yucatán se apellidan Caballero es debido a que cambiaron su nombre del maya al español. Esta palabra, con la traducción de caballero, suele ubicarse en el nombre de un platillo, al menos los que pronuncian papazul, porque hay quien pronuncia papazul, ¿ok? Suele ubicarse, bueno, en este nombre, ¿no? Y se suele traducir como comida de caballero. El nombre de ese platillo merece una discusión aparte, solo les adelanto que no significa eso. Y si quieren, al final de la presentación les paso el link de mi página donde pueden checar en Facebook esta y otras más discusiones. Ok, entonces, bueno, hasta ahora yo no sabría decir de dónde salió caballero como la traducción de la palabra tzul, pero de lo que sí estoy seguro es que esa traducción solo existe en los hablantes monolingües de español yucateco. La siguiente, por favor. En diversos puntos de la península, hablantes nativos de maya me han dicho que un tzul es una persona que es de Mérida o de Valladolid o de una ciudad grande donde la mayoría es monolingüe español, y aquí estamos hablando de definiciones como las que Alejandra quiere, ¿verdad? Y que no habla ni entiende la maya, y en ocasiones añadían que ni siquiera comen maíz ni frijol. Eso lo decían los hablantes. Ahora, en general yo entiendo que actualmente la palabra hace referencia a alguien que no es maya y que su ascendencia es más bien española. Sin embargo, he leído en narraciones que esta palabra puede también entenderse como alguien que es rico o como el patrón, y en ese sentido no siempre se encuentra el rasgo semántico o la característica del referente o de la entidad de la que hablamos, de no ser maya.
La siguiente, por favor. No obstante, el significado de esta palabra parece ser muy regional, pues se refiere solo a los no mayas de la península de Yucatán, porque de otra manera se usa la palabra huach con el significado que todos conocemos. La siguiente. En el Calepino de Motul, un diccionario maya español confeccionado en el último cuarto del siglo XVI, se ofrecen dos acepciones de la palabra tzul. Una es extranjero de otro reino y llaman los indios al encomendero de algún pueblo. Tal vez, a primera vista, estos dos significados no parezcan tener relación, pero sí la tienen. Partimos del supuesto de que el significado de extranjero de la palabra tzul es el original y que actualmente parece haberse perdido, quedando el de persona yucateca no maya. La siguiente, por favor. Esto es algo que ocurrió no únicamente en maya yucateco, sino también en chontal, una lengua maya hablada en Tabasco. En esa lengua, por ejemplo, tzulitán significa lengua española. Vemos que tzul es en chontal el cognado de tzul en maya yucateco. Y con cognado estamos entendiendo una palabra que en dos o más lenguas son similares en forma y significado y que demuestran un origen común. Por ejemplo, tenemos la palabra padre y madre en español, y en francés tenemos père, mère, y ambas palabras son derivadas del acusativo latino patrem, matrem. Entonces esos son cognados, ¿no?, en cada respectivo idioma. Ese es el caso para esta palabra. La siguiente, por favor. Entonces, al igual que el maya yucateco colonial, el maya chontal colonial, la palabra tzul significaba extranjero. Así, por ejemplo, en un documento colonial llamado Papeles Pashbolón Maldonado, que está escrito en chontal, trata, entre otras cosas, sobre el reino chontal de Acalán, y puede observarse que la palabra tzul se usa con el significado de extranjero para referirse a gente que no era de Acalán, pues se habla de extranjeros de otros reinos mayas que habían tomado poblaciones. ¿Ok? Ese es su significado original. La siguiente. Es a partir de la conquista española que podemos empezar a ver la relación entre ser extranjero y ser gobernante, mandamás o patrón, pues una vez que los pueblos fueron dados en encomienda, fue el encomendero a quien entonces se referían con la palabra tzul, y ya no solamente al conquistador, que era el extranjero por excelencia. Ese es el significado, además de extranjero, que vimos que tiene el maya yucateco del siglo XVI. Y en esta época se consideró que la palabra tzul comenzó a utilizarse con un sentido de identidad. Sí, o sea, estamos hablando de la palabra tzul en maya. Con un sentido de identidad, es decir, se usaba para señalar al otro, al más extranjero de todos los extranjeros, creando al mismo tiempo una identidad maya, pues es probable que entonces ya no importara mucho la diferencia entre haber sido de un reino o de otro. Y ya en el siglo XIX, con la hacienda enequenera, la palabra tzul hacía referencia al hacendado, y es probable que a partir de esta época el significado se cristalizara para significar lo que ahora significa, incluyendo su significado secundario de rico. Entonces, para finalizar, solo quiero hacer énfasis en que el significado actual de la palabra tzul refleja la situación de dominación que todavía se vive en la península de Yucatán, y podemos comprobarlo al observar la trayectoria de su evolución semántica. Sin embargo, esta palabra también me recuerda que todos compartimos una historia regional de la cual somos resultado, pues de todos modos ser tzul implica haber nacido en esta hermosa tierra. Muchas gracias.